Nunca imaginé que el día del funeral de mi padre sería también el día en que una parte de mí terminaría de romperse, y otra comenzaría a despertar. Llegué sola a la iglesia de la Sagrada Familia, en la Ciudad de México. Caminando despacio por ese pasillo largo donde el eco de los tacones siempre parece más fuerte que cualquier pensamiento. Aquel silencio espeso me envolvía como una manta húmeda. Las velas temblaban, los murmullos se apagaban en cuanto alguien me reconocía, y por un instante pensé que, quizá, ese sería el primer y único momento de paz de toda la ceremonia. Me acerqué al ataúd sin prisa, sosteniendo entre las manos una flor blanca. Mi padre siempre decía que no había dolor más grande que perder a un hijo. Pero aquel día comprendí que tampoco hay dolor más profundo que despedir para siempre a quien te enseñó a mantenerte de pie. Toqué el borde frío del ataúd y, por un segundo, regresé a mi infancia, sus manos guiándome al cruzar la calle, sus palabras firmes diciéndome que merecía un lugar en el mundo. Ese recuerdo me sostuvo. Hasta que escuché el sonido de unos tacones entrando como si desfilaran sobre una pasarela. No tuve que voltear para saber quién era. El aire cambió, las conversaciones se tensaron. Camila. Mi hermana menor. Mi reflejo opuesto. Mi herida más vieja. Entró impecable, como si fuera a una gala, vestido entallado. Maquillaje perfecto, y esa mirada altiva que siempre parecía evaluar el valor de los demás. A su lado, como una sombra obediente, estaba Julián, su esposo. Y la razón por la que yo dejé de creer en finales felices. Camila avanzó hacia mí con esa sonrisa que nunca anunciaba nada bueno. Cuando llegó lo suficientemente cerca, me susurró con voz suave, casi melosa, pero cargada de veneno: «Sigues sola, papá se murió preocupado por ti». Me quedé inmóvil. Sentí la flor apretada entre mis dedos. Casi aplastada. Ella continuó, disfrutando cada palabra: «Supongo que vivir en Puebla no te ayudó en nada, con ese trabajito que tienes allá. Pensé que a tus 30 y tantos ya habrías conseguido algo más». No, lloré. Me negué a regalarle ese triunfo en medio del funeral de nuestro padre. Tragué saliva. Respiré hondo y dije lo único que podía decir sin provocar un escándalo: «No estoy aquí para discutir contigo». Pero ella se rió suave. Como si mi intento de dignidad fuera un chiste. «Relájate, hermana. Solo digo lo que todos piensan». Sabía que convertir el funeral en una guerra no solo sería caer en su juego, sino traicionar la memoria de mi padre. Así que di un paso hacia atrás para poner distancia, y justo en ese momento escuché una voz que me atravesó como un rayo cálido. «Mariana». Me giré. Y ahí estaba él, Santiago. Mi esposo. Con su traje oscuro, expresión serena y esa presencia firme que llenaba el espacio sin necesidad de elevar la voz. Camila se quedó congelada, literalmente. La vi parpadear 2 veces, incapaz de procesar que yo no solo no estaba sola, sino que estaba casada con un hombre que irradiaba seguridad, elegancia y poder tranquilo. Los ojos de Camila saltaron de Santiago a Julián, y luego de nuevo a mí. Julián, por su parte, reconoció a Santiago en el acto. Su postura cambió, como si hubiera visto a alguien frente a quien nunca quiso quedar en evidencia. El ambiente entero pareció detenerse. Y aunque nadie más lo notó, yo sí. Esa fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de mi hermana. La expresión de sorpresa en el rostro de Camila duró apenas unos segundos. Después, como si su orgullo no pudiera permitirse una grieta, se recompuso de inmediato. Enderezó la espalda, levantó ligeramente la barbilla y volvió a ponérsela, esa máscara de superioridad que llevaba años perfeccionando. No soportaba perder el control. Mucho menos delante de mí. «Vaya», dijo, girándose hacia los familiares que se habían acercado a saludar. «No tenía idea de que Mariana estuviera casada». Lo dijo como quien revela un rumor dudoso. Varias miradas se posaron sobre mí, curiosas, evaluadoras. Y aunque Santiago me colocó una mano suave en la espalda, dando mi apoyo, Camila ya había iniciado su nueva ofensiva. «Supongo que las cosas cambian», continuó. «Aunque bueno, cada quien encuentra lo que puede».
Yo tuve la suerte de formar un matrimonio sólido, estable. Miró a Julián con una sonrisa que parecía ensayada. Una vida completa. El subtexto era claro: yo lo tengo todo. Tú no. Sentí un viejo cansancio abrirse paso en mi pecho. Porque esa escena no era nueva. Yo la había visto decenas de veces a lo largo de nuestras vidas. Desde niñas, yo siempre estuve ahí para ella, ayudándola con tareas, cubriéndola cuando metía la pata, prestándole mi ropa, mi tiempo, mi espacio. Pero ella solo sabía compararse. Solo sabía competir. Y si no podía superarme, necesitaba aplastarme. De verdad me alegra verte bien, hermana, añadió con voz dulce. Pensé que seguirías, ya sabes, buscando empleo o algo así. Apreté los labios. No quería permitirle arrastrarme a su territorio. Julián, mientras tanto, observaba en silencio. Evitaba mirarme directamente, como si cada segundo frente a mí fuera una punzada de culpa. Sus dedos jugaban nerviosos con el anillo de matrimonio. Yo podía reconocer aquel gesto, era el de alguien atrapado entre su propia mentira y la necesidad desesperada de sostenerla. Santiago permanecía a mi lado con impecable calma. No era un hombre de enfrentamientos innecesarios, pero tampoco de quienes retroceden. Y aunque no dijo una sola palabra, su postura, segura, protectora, serena, bastó para que varias personas notaran el contraste entre él y Julián. Camila, al ver que no obtenía de mí la reacción que deseaba, decidió aumentar la presión. Creo que papá habría estado orgulloso de ver cómo algunos hemos prosperado, dijo, fingiendo nostalgia. Aquello me atravesó. No por el comentario, sino por la facilidad con la que ella convertía el dolor ajeno en herramienta para su propio brillo. Tomé aire. Camila, este no es el momento, respondí, mirándola directamente. Ni el lugar. Ella arqueó una ceja. ¿Y cuándo ha sido el momento, Mariana? Nunca estás disponible para enfrentar la realidad. Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Y varios asistentes comenzaron a prestar atención. La tensión crecía, como si todos aguardaran el estallido. Pero antes de que yo pudiera responder, sentí como el recuerdo de otra escena, muy diferente, comenzaba a empujar desde el fondo de mi memoria. Una escena que explicaba por qué Camila necesitaba verme quebrarme. Y por qué yo había jurado no volver a regalarle ese poder. La tensión llegó a su punto máximo. Y fue entonces cuando mi mente retrocedió inevitablemente al pasado. 4 años antes de aquel funeral, mi vida era otra. No mejor, solo otra. Y cada vez que recuerdo cómo conocí a Julián, todavía puedo sentir esa mezcla amarga de ingenuidad y esperanza que me envolvió entonces, como si yo hubiera sido la única que no vio lo evidente. Lo conocí en una conferencia de diseño y desarrollo que se celebraba en un hotel de Polanco. Yo iba por trabajo, él, según dijo, para inspirarse. Y admito que, desde el primer momento, me cautivó su seguridad, su manera de hablar como si todo en la vida tuviera un propósito claro. Después de la conferencia, me invitó a tomar un café. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba con esa atención limpia, directa. Como si realmente le importara lo que tenía que decir. Aquel café se convirtió en una cena. Esa cena, en varias más. Y con el tiempo, en largas noches hablando de sueños, miedos y metas. Yo venía de relaciones tibias, de hombres que parecían admirar lo que hacía pero nunca lo suficiente como para quedarse. Julián, en cambio, me escuchaba. Se reía conmigo. Me hacía sentir vista. Mi padre solía observarnos desde la mesa del comedor. Con aquella mirada tranquila que siempre reservaba para las personas que le daban buena espina. Ese muchacho te quiere de verdad. Hija, me dijo una noche mientras recogíamos los platos. Se le nota en los ojos. Yo sonreí. Quería creerlo. Pero no todos en la familia compartían ese entusiasmo. Camila, por ejemplo. Desde el principio, ella mostró un interés incómodo en Julián.
No de forma abierta, sino a través de pequeñas cosas, preguntas demasiado curiosas. Cumplidos que sonaban más intensos de lo debido, comentarios disfrazados de broma. Vaya, Mariana, sí que tuviste suerte, decía riendo. No sabía que te atraían los hombres tan seguros de sí mismos. Oh, ¿de verdad te escucha tanto? Qué raro. A mí siempre me buscan hombres que hablan más de lo que oyen. Sus palabras parecían inofensivas. Pero tenían filo. Mi padre lo notó una vez. Tu hermana tiene una lengua peligrosa, me advirtió. No dejes que te confunda. Y yo, en mi inocencia, respondí, papá. Está bromeando. Así es ella. Pero ahora sé que no era broma. Era hambre. Con Julián también hubo señales que no supe leer. A veces era encantador. Y al día siguiente distante. Me hacía sentir especial, pero también un poco culpable cuando no reaccionaba como él esperaba. Solo quiero lo mejor para ti. Decía cada vez que cuestionaba algo. Una frase dulce, que comenzaba a sonar como una cadena. Cuando decidimos comprometernos, mi padre lloró de alegría. Mi hermana sonrió demasiado. Y yo, la más ilusa, pensé que la vida finalmente empezaba a alinearse. No sabía que ese romance perfecto era solo el principio de una caída que cambiaría todo para siempre. Cuando anunciamos el compromiso, pensé que por fin la relación con mi hermana mejoraría. Imaginé que la noticia la alegraría, que nos uniría, pero me equivoqué. Fue como si la boda le hubiera abierto una puerta que llevaba mucho tiempo esperando cruzar. Camila se metió en la organización desde el primer día. Ni siquiera esperó a que yo lo pidiera, simplemente tomó el control. La primera semana ya tenía una carpeta con fotos de vestidos, flores, salones y listas interminables de invitados imprescindibles que yo ni siquiera conocía. Mariana, tienes que confiar en mí, me decía con esa sonrisa que no admitía discusión. Tú no tienes tiempo para estos detalles, además, quiero que tengas la boda perfecta. Al principio, quise creer que lo hacía por cariño. Intenté convencerme de que quizá, por una vez, Camila quería apoyarme. Pero la sensación rara en el estómago nunca desapareció. Cada vez que yo elegía algo, ella encontraba una manera de descalificarlo. Si yo mencionaba un vestido sencillo, ay, hermana, eso es demasiado básico. Parecerás invitada, no novia. Si quería flores blancas, ¿no te parece muy común? Julián y yo vimos unas opciones más elegantes. Si proponía un menú, no creo que eso represente el estilo de Julián. Siempre Julián. Siempre lo que ellos dos habían visto. Comentado, decidido. Y, poco a poco, me di cuenta de que él también pasaba demasiado tiempo con ella. Reuniones para ver proveedores. Salidas para definir colores. Visitas a posibles Venus. Había días en los que Julián me llamaba para decirme que ya habían avanzado varias decisiones porque no quería cargarte con estrés. Y yo, queriendo proteger mi relación y evitar conflictos, me repetía que eran hermanos, que quizá había sido yo la que exageraba los detalles incómodos. Pero era difícil ignorarlos. La forma en la que Camila tocaba su brazo cuando hablaban. Las miradas rápidas, casi cómplices. Los silencios cuando yo entraba a una habitación donde ellos estaban conversando. Una tarde, durante una visita a una boutique de vestidos, lo sentí con más claridad que nunca. Me probé un diseño que, por primera vez, me hizo sentir hermosa. Me miré al espejo y supe que ese podía ser. Pero antes de que pudiera decir algo, Camila soltó una carcajada suave. Mariana, ese estilo no te favorece. Tienes que aprender a aceptar tu tipo de cuerpo. El comentario cayó como un cubetazo de agua fría. Julián, lejos de defenderme, simplemente desvió la mirada. Allí, frente a aquel espejo, con mi reflejo partido entre la ilusión y la vergüenza, algo se movió dentro de mí. No fue una certeza, pero sí una sombra. Una intuición inquietante que me rozó la piel como un aviso.
Algo no estaba bien. Algo no encajaba. Y aunque todavía no podía nombrarlo, ya había empezado a sentirlo. Aquel día, mientras regresaba del trabajo, pensé en Julián más de lo habitual. Llevaba semanas distante, ocupado, siempre corriendo de un lado a otro por temas de la boda. Y aunque la intuición llevaba tiempo clavándome sus uñas, yo seguía buscándole explicaciones que sonaran razonables. Quizás solo estaba estresado. Quizá quería sorprenderme. Quizá. Yo era la que imaginaba demasiado. Así que decidí hacer algo sencillo, algo tierno, pasar a comprar su comida favorita y llevarla a su oficina para darle un respiro. Como solíamos hacer antes. Como cuando todavía creía que éramos un equipo. Subí por el elevador hasta el 5.º piso, donde él trabajaba. Conocía bien aquel pasillo, lo había recorrido muchas veces para darle apoyo en días complicados. Pero esa tarde, en cuanto me acerqué a la puerta, sentí que el aire era distinto. Más denso. Más tenso. Me detuve antes de tocar. Había voces al otro lado. Primero pensé que estaba con un cliente. Luego reconocí la risa. La risa que siempre me hacía temblar un poco. La risa de Camila. Me quedé quieta. No debería haber escuchado, pero escuché. Faltan 2 meses para la boda, dijo la voz de Julián, tan suave que me heló la espalda. Hubo un silencio cómplice. Seguido de un suspiro que no reconocí en mí. Y entonces, la frase que me partió en dos: faltan 2 meses para la boda, contigo. Sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, la bolsa con comida comenzó a temblar en mis manos. Me acerqué más. La puerta estaba entrecerrada. La empujé. Lo que vi sigue siendo uno de los recuerdos más afilados de mi vida. Camila estaba sentada en el escritorio, con las piernas entrelazadas alrededor de Julián. Él la abrazaba por la cintura, besándola con una familiaridad que jamás mostró conmigo. No era un error. No era un malentendido. No era un momento aislado. Era amor. O lo que ellos llamaban amor. Y era traición. La traición más íntima que alguien puede cometer contra su propia sangre. No grité. No lloré. No hice un solo sonido. Simplemente dejé la bolsa en el suelo, saqué el anillo de compromiso y lo coloqué sobre el escritorio. Justo al lado de la mano de Julián. Él se separó bruscamente al verme, con una expresión que mezclaba miedo y vergüenza. Camila se quedó congelada. Sin poder ocultar la postura en la que la sorprendí. Mariana, balbuceó Julián. Pero yo ya no estaba allí. Di la vuelta y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba por aquel pasillo largo, un único pensamiento me perforaba la mente: mi padre tenía razón. Un día antes de caer enfermo. Me había mirado con una tristeza que no supe interpretar entonces. Hija, cuida tu corazón, me dijo casi en susurro. Hay gente que no sabe lo que tiene hasta que lo destruye. Solo después comprendí que él había visto lo que yo no quise ver. No recuerdo cómo logré llegar a mi departamento aquella noche. Conducía como si mi cuerpo se moviera por inercia, pero mi mente estuviera rota en 1000 pedazos. Lo único que tenía claro era que no podía quedarme ni un día más en la ciudad donde había sido traicionada. No después de ver a Julián y a mi propia hermana abrazándose como si yo nunca hubiera existido. Así que, sin pensarlo demasiado, empaqué 3 maletas con lo indispensable y me marché hacia Puebla al amanecer. Encontré un estudio diminuto a través de un anuncio en línea. No tenía garantías, ni referencias, ni fotos claras. Pero estaba disponible de inmediato y no pedían aval. Cuando llegué, me recibió un espacio de apenas 28 metros cuadrados, una cama plegable. Una cocina estrecha donde solo cabía una persona, y una ventana pequeña que daba a un patio interior silencioso. Me senté en el suelo, rodeada de mis maletas todavía sin abrir, y por primera vez desde que descubrí la traición, me permití derrumbarme por completo. El llanto aparecía sin avisar.
A veces en medio de la noche, otras veces mientras calentaba una sopa instantánea o escuchaba el ruido lejano de los autos en la avenida. No podía dormir. Tenía episodios de ansiedad que me dejaban sin aliento. Me temblaban las manos al más mínimo estímulo. Me sentía como si todo mi cuerpo estuviera apagándose lentamente. Mientras mi mente trataba desesperadamente de comprender cómo mi vida podía haberse desmoronado en cuestión de segundos. A la crisis emocional se sumaba la realidad económica. Vivir sola en México no es fácil. La renta del estudio se llevaba casi la mitad de mis ahorros. El transporte, la comida, el internet para poder buscar trabajo. Todo se convertía en una carga pesada que me mantenía en un estado constante de alerta. Yo, que antes tenía una vida relativamente estable. Ahora contaba cada moneda antes de ir al supermercado. Y en más de una ocasión terminé comprando solo pan, café y fideos instantáneos para que el dinero rindiera hasta final de mes. Después de semanas de búsqueda insistente, encontré trabajo en un espacio de coworking creativo. No era un puesto glamuroso ni cercano a lo que yo había hecho antes. Era un empleo administrativo sencillo: contestar llamadas, organizar agendas, recibir a clientes, imprimir facturas. Pero era un ingreso, una rutina, un punto de partida. Y eso, en medio de mi caos interno, valía más que cualquier título o salario alto. Mis días se convirtieron en una secuencia repetitiva pero estabilizadora: levantarme temprano, preparar un café barato, caminar 15 minutos hasta el coworking, trabajar 8 horas, regresar a mi estudio, cenar algo sencillo y tratar, sin mucho éxito, de conciliar el sueño. Conforme pasaron las semanas, esa repetición comenzó a darme una sensación inesperada de control. Como si, paso a paso, estuviera aprendiendo a sostenerme sola. Fue en ese coworking donde conocí a Ana Sofía Requena, la contadora del lugar. Una mujer práctica, directa, de mirada cálida. La primera vez que hablamos fue cuando me encontró llorando en el baño después de que un cliente me gritó por teléfono. No me preguntó nada, no cuestionó mi vida. No me hizo sentir débil. Simplemente me ofreció una servilleta y dijo con un tono suave: aquí nadie se rompe sola. Sí. Esa frase, tan sencilla y tan humana, fue el inicio de una amistad que terminó sosteniéndome en los días más oscuros de mi reconstrucción. Fue Ana Sofía quien, sin preguntarme demasiado, me dejó una tarjeta sobre el escritorio una tarde en la que me vio especialmente frágil. No tienes que decirme nada, me dijo, pero si algún día decides pedir ayuda, esta doctora es de confianza. Levanté la tarjeta. Doctora Verónica Cuevas, psicoterapeuta clínica. Consulta privada. Puebla. La guardé en mi cartera sin intención real de usarla. Pero esa noche, cuando el insomnio volvió a devorarme y mi pecho se apretó hasta doler, su nombre resonó en mi mente como una salida de emergencia. Pedí cita. En México, si no tienes seguro privado, pagas de tu bolsillo, así que tuve que reorganizar mis gastos, reducir compras, y renunciar a cualquier pequeño lujo. La primera sesión costó tanto como una semana completa de despensa, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir derrumbándome sin hacer nada. La consulta de la doctora no tenía nada que ver con los consultorios fríos y minimalistas que yo imaginaba. Era cálida, con luz suave, estantes llenos de libros de psicología y literatura, y un aroma a té que invitaba a respirar. Cuéntame qué te trae aquí, dijo con una voz tranquila mientras me ofrecía un vaso de agua. No sabía por dónde empezar. Y aún así, sin proponérmelo, rompí a llorar apenas intenté hablar. Me destruyeron, alcancé a decir entre lágrimas. Me quitaron todo. Ella no me interrumpió. No intentó corregirme. Solo dejó que mis palabras se desbordaran hasta que el peso de mi pecho empezó a aflojar. Con las semanas, la terapia se convirtió en un espacio seguro donde pude decir cosas que nunca me había permitido pronunciar en voz alta: el miedo a quedarme sola, el resentimiento silencioso hacia mi padre por no haber visto lo que pasaba entre Camila y Julián, la culpa de creer que había fallado en algo. Como si yo hubiera provocado la traición. No es abandono si tú eras la hija que siempre cuidaba a todos,
me dijo la doctora un día. Pero es emocionalmente devastador cuando nadie te cuida de vuelta. Esa frase me atravesó como un bisturí. Yo había sido la hija responsable, la hermana que cedía. La mujer que justificaba comportamientos para no perder a quienes amaba. Y de pronto entendí que toda mi vida había confundido amor con disponibilidad, afecto con sacrificio. Pareja con rescate. Cada sesión implicaba enfrentar un fragmento de mí misma que había quedado atrapado en el pasado, la joven que se aferró a Julián porque creía que nadie más la elegiría. La hija que pensó que debía hacerse pequeña para no preocupar a su padre, la hermana que aceptó migajas con tal de mantener la paz familiar. La doctora nunca suavizó mis verdades. Pero tampoco me juzgó. No eres frágil, me repetía. Solo estás exhausta de sobrevivir sola. Poco a poco. Empecé a notar cambios silenciosos, mi postura se enderezó, mi respiración dejó de ser entrecortada, volví a caminar sin hundir los hombros. Comencé a preparar comidas simples pero saludables, volví a leer antes de dormir, dormí mis primeras 6 horas seguidas en meses. Pequeñas victorias que parecían insignificantes. Pero que para mí lo eran todo. No me estaba reconstruyendo rápido. Me estaba reconstruyendo bien. Por primera vez desde la traición. Me miré al espejo una mañana y vi a alguien que reconocía, no la mujer rota que huyó de la Ciudad de México, sino una versión más fuerte, más consciente. Más mía. Era el inicio de mi renacimiento. Y todavía no sabía que el destino estaba a punto de cruzar mi camino con alguien que cambiaría por completo el rumbo de mi historia. Si alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría un martes por la mañana en el coworking, no lo habría creído. Yo apenas comenzaba a sentirme estable. Sostenida por la terapia con la doctora Verónica Cuevas y por la pequeña rutina que había construido en Puebla. No buscaba nada más. Ni amor, ni aventuras, ni promesas. Solo quería paz. Esa mañana, mientras organizaba unas carpetas en recepción, escuché la puerta principal abrirse. Entró un hombre con una expresión concentrada. Carpeta bajo el brazo, y un porte sereno que contrastaba con el caos creativo del lugar. Tenía el tipo de presencia que no necesita imponerse para hacerse notar. Buenos días, dijo con una voz cálida, clara y pausada. Tengo una reunión con el equipo de diseño. Le indiqué la sala correspondiente y él me regaló una sonrisa que no era grandilocuente ni coqueta, era simplemente genuina. Ese tipo de sonrisa que te hace sentir vista sin exponerte. No pensé más en él. Hasta que volvió al día siguiente. Y al otro. Y al siguiente. No venía todos los días por casualidad. Tenía varios proyectos abiertos con distintas áreas del coworking. Lo supe porque cada vez que llegaba traía consigo carpetas nuevas. Presentaciones detalladas y una manera extremadamente respetuosa de dirigirse a todos. Desde el diseñador más estresado hasta el becario que apenas estaba aprendiendo a hacer cotizaciones. Poco a poco, su nombre empezó a repetirse en el ambiente, Santiago Bustamante. Una tarde, mientras yo preparaba café en la pequeña cocina, él entró también. ¿Puedo?, preguntó señalando la cafetera. Claro, respondí. Aunque advierto que el café aquí sabe a castigo. Él rió, una risa suave que, sin saber por qué, me aflojó el pecho. He tomado peores, comentó. En Maya Resorts aprendí que el café es un arma estratégica, o te mantiene despierto, o te destruye. No hay punto medio. Ahí supe dónde trabajaba. Sabía de Maya Resorts. Todos sabían. Una cadena hotelera en expansión, con estándares altos y proyectos en zonas turísticas importantes del país. Era raro encontrar a alguien de esa industria en un coworking tan modesto como el nuestro. ¿Y qué hace alguien como usted por aquí?, pregunté con cierta timidez. Busco equipos que no tengan miedo a proponer, respondió. Y aquí encontré gente creativa, auténtica. Además, añadió mirando mi taza, encontré conversaciones agradables. Me quedé sin saber qué contestar. No porque me hubiera coqueteado abiertamente, sino porque, por primera vez en años, sentí que alguien me hablaba desde un lugar de respeto real.
Sin prisa, sin dobles intenciones. El acercamiento entre nosotros fue lento. Muy lento. Había días en los que apenas intercambiábamos un saludo. Y otros en los que terminábamos hablando durante 20 minutos sobre temas que iban desde estrategias de hospitalidad hasta libros, ciudades. E incluso recetas típicas del sur del país. Nunca cruzaba límites. Nunca se insinuaba demasiado. Nunca me hacía sentir observada, sino acompañada. Conforme pasaban las semanas. Mi corazón, tan herido, tan temeroso, comenzó a relajarse. Él nunca preguntó por mi pasado. Nunca quiso saber de dónde venía mi dolor. Simplemente me trató con una consideración que, sin darme cuenta, se volvió parte de mis días. Un viernes, después de una reunión particularmente estresante, me ofreció llevarme a casa porque estaba lloviendo a cántaros. Acepté. En el auto, mientras el agua golpeaba los cristales, Santiago me dijo: Mariana, no quiero presionarte. Pero si algún día quisieras conversar fuera del trabajo, me gustaría invitarte a cenar. No hubo exigencia. No hubo urgencia. Solo una invitación honesta. Acepté una semana después. Y esa primera cena se convirtió en una segunda. Luego en una tercera. Y así, sin darnos cuenta. Comenzamos a construir algo tan diferente de lo que yo había vivido antes que me asustaba, pero también me hacía sentir protegida. Me enamoré de él de la forma más inesperada, lentamente, sin ruido, sin dramatismos. Un amor construido sobre confianza, respeto y una admiración profunda. 2 años después. Cuando estábamos de pie frente a un juez en una ceremonia pequeña e íntima, solo nosotros, 2 testigos y un par de flores, supe que estaba eligiendo. Por primera vez en mi vida, un amor sano. Y él me eligió a mí con la misma claridad. Volver al presente fue como despertar de un sueño húmedo y cálido para caer de golpe en un salón frío, lleno de miradas que pretendían consolar, pero que también juzgaban. Ahí seguía yo, en medio del funeral de mi padre, en la iglesia de la Sagrada Familia, con el olor a incienso mezclado con flores blancas y silencio tenso. Y frente a mí, mi hermana Camila, siempre impecable, siempre lista para atacar. Pero esta vez yo ya no era la misma. Santiago se adelantó un paso y saludó a Camila y a Julián con una elegancia natural que contrastó con la rigidez de ambos. Un gusto verlos de nuevo, dijo con esa calma que lo caracterizaba. El rostro de Julián se desmoronó apenas escuchó su voz. Podía ver el temblor casi imperceptible en su mandíbula. Lo entendí enseguida, sabía quién era Santiago, y sabía en qué proyectos había perdido frente a él. En su mundo corporativo, Santiago representaba un recordatorio viviente de todas las oportunidades que Julián había desperdiciado por soberbia. ¿Tú, trabajas con Maya Resorts?, preguntó Julián, fingiendo una sonrisa que no le salió. Colaboro en varios proyectos, respondió Santiago. Quizá recuerdas la licitación del año pasado. La que perdiste por insistir en cifras irreales. El silencio cayó pesadamente entre los 4. Julián palideció. Camila, al verlo tambalear, intentó retomar el control. Como siempre lo hacía. Ay, Mariana, soltó con tono empalagoso y venenoso. Imagino que esto debe ser difícil para ti. Estar aquí, sola. Bueno, casi sola. Intentaba humillarme con insinuaciones, como si mi presencia hubiera sido una intrusión. Pero su voz ya no perforaba mis defensas como antes. La escuché con una claridad distinta. Como si por primera vez pudiera ver sus verdaderas motivaciones. No entiendo cómo puedes seguir fingiendo, continuó ella. Papá murió preocupado por ti. Por tus decisiones impulsivas, por tu vida sin rumbo. Antes, esas palabras me habrían destrozado. Hoy, no. Respiré hondo. Mis manos dejaron de temblar. Camila, dije con calma que incluso a mí me sorprendió, tú no tienes idea de lo que he vivido. Me destruiste, pero también me liberaste. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Liberarte? ¿De qué hablas? De tu sombra,
respondí. De Julián. De creer que yo tenía que medirme con tus estándares para valer. Gracias a lo que me hicieron. Aprendí a reconstruirme lejos de ustedes. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Alrededor, varios familiares giraron discretamente la cabeza. Murmullos. Miradas fugaces. Nadie intervenía, pero todos escuchaban. Camila dio un paso hacia mí, como si quisiera recuperar terreno. No seas ridícula. Siempre has sido una víctima profesional. Nada ha cambiado. Pero sí había cambiado. Todo. Mírame bien, le dije. Ya no soy la mujer que dejaste llorando en Coyoacán hace años. Soy alguien que se levantó sin tu aprobación, sin tu ayuda, sin tus migajas. Y no estoy sola. Vi cómo sus ojos se movían, rápidos, inquietos. Buscando la reacción de Julián. Pero él apenas podía mantener la compostura frente a Santiago. Además, añadí suavemente, si hoy estoy aquí, es para despedir a nuestro padre. No para seguir tus juegos. Esa es la diferencia entre tú y yo ya crecí. Tú sigues atrapada. El impacto fue visible. Camila abrió la boca para responder. Pero ninguna palabra salió. Su rostro se tensó, la máscara perfecta se quebró por primera vez. Sus manos temblaron. El maquillaje, tan cuidadosamente aplicado. Parecía resquebrajarse con las lágrimas que ella no quería dejar caer. Y ahí lo entendí con absoluta claridad, la verdadera justicia no siempre se grita, no siempre se exhibe. A veces es silenciosa, íntima, profunda, y sucede dentro de una misma. Me giré hacia el féretro de mi padre. Tranquilo, papá, murmuré en mi mente. Ya estoy bien. Por primera vez en años, lo dije con verdad. 3 días después del funeral, mientras preparaba café en mi pequeño departamento en Puebla, escuché golpes desesperados en la puerta. No eran golpes normales. Eran los de alguien a punto de desmoronarse. Por un segundo pensé que era algún vecino, pero la voz que siguió me congeló. Mariana, por favor. Ábreme. Era Camila. Me tomó unos instantes procesarlo. Abrí la puerta con cautela, y lo que vi me dejó sin palabras. Mi hermana, siempre impecable, siempre perfecta. Estaba irreconocible, ojos hinchados, maquillaje corrido, ropa arrugada, manos temblorosas. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. Ella entró casi sin respirar. Como si temiera que cambiara de opinión. Caminó unos pasos y se desplomó en la silla del comedor, cubriéndose el rostro. Todo se vino abajo, Mariana. Susurró con un hilo de voz. No dije nada. La dejé hablar. Julián, tragó saliva, temblorosa, Julián está endeudado. Mucho. Más de lo que imaginaba. Me ocultó cuentas. Me hizo firmar documentos que no entendía, y ahora yo soy responsable de casi todo. El peso de sus palabras llenó la habitación. Ella continuó. Con la voz quebrada, me controla. Revisa mis llamadas. Mis correos. Me dice que sin él no soy nada, que yo provoqué todo, que lo arruino todo. Sentí un nudo en el pecho. Porque esas frases, yo también las había escuchado de su boca en otro tiempo. ¿Y por qué vienes conmigo? Pregunté. Con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Después de todo lo que me hiciste? Camila comenzó a llorar sin contenerse. Lágrimas crudas, pesadas, de alguien que ha tocado fondo. Porque tú fuiste la única que salió de él, dijo entre sollozos. Yo, no sé cómo hacerlo. No sé quién soy sin todo esto. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería levantarse, señalarla, decirle que yo también me quedé rota, sola, perdida, y que a ella no le importó. Pero otra parte, una que había ido creciendo en terapia, me recordaba que las heridas no se curan devolviendo golpes. Respiré profundo y me senté frente a ella. Camila.
No te voy a mentir. No te perdono. No todavía. Me lastimaste de formas que aún estoy aprendiendo a nombrar, le dije con firmeza. Pero tampoco voy a dejar que sigas atrapada en algo que yo ya conozco demasiado bien. Ella levantó la mirada, sorprendida, como si no esperara ninguna compasión. Me levanté y fui al pequeño cajón donde guardaba el diario de papá. Ese que había encontrado entre sus cosas, escrito con su letra firme, lleno de memorias y reflexiones. Lo puse frente a ella. Léelo, le pedí. Ahí está el papá que tú y yo olvidamos mientras peleábamos por quién brillaba más fuerte. Sus dedos tocaron la portada con suavidad, casi con reverencia. Por primera vez en años, la vi sin máscaras, sin competencia, sin veneno. Solo una hermana rota buscando aire. No hubo abrazos dramáticos. Solo un silencio necesario. Un silencio que sabía a tregua. En ese momento, la puerta se abrió y Santiago entró. Me vio a Camila. Entendió sin preguntar. Se acercó y me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi cabeza, dándome ese ancla silenciosa que siempre supe apreciar. Camila observó la escena con ojos húmedos, pero sin envidia. Era reconocimiento. Admiración. Algo nuevo. Me quedé mirando la ventana mientras el sol caía sobre Puebla y pensé, volver a mí misma fue la mejor venganza. La única que realmente merecía.